¿Qué es lo que ocurre? Aedes aegypti tiene una particularidad, que es que es un insecto que tiene la capacidad de que sus huevos necesiten la desecación. Eso significa que en los criaderos que nosotros manejamos en las casas, que vamos a controlar, si el criadero no está bien atendido, o sea, no está bien limpio el recipiente, los huevos quedan allí. Y cuando tienes otra vez agua, se desarrollan los huevos. Claro. Los huevos tienen una capacidad de desecación, pueden resistir más o menos 8 meses, 6 meses. ¿Ok? Y eso les permitió a ellos, luego vamos a ver en la presentación, cómo llegaron a nuestro país. Entonces, acá están los huevos de Aedes aegypti en este papel, que fueron creados en el laboratorio, que están los huevos. Están fuera del agua, ¿cierto? Ustedes acaban de colocar agua allí. Entonces, creo que vamos a nosotros hacer, vamos a colocar los huevos allí. Y durante la presentación, espero yo que emerjan las larvas. Eso te va a dar a ti una idea inmediata, palpable, de que es un proceso muy rápido, que es un animal que tiene una embriogénesis previa al contacto con el agua. O sea, que él está allí como en latencia. ¿Me están entendiendo? Sí. Entonces ya vamos empezando a mirar un organismo que tiene unas características muy especiales. No es cualquier enemigo. ¿Ya? 1, 2 y 3 al agua. Ok. Bien. Muévelo un poquito. Eso es agua de chorro que se tomó ya en el grifo. ¿Ok? Ok. Entonces lo primero que vamos a ver es el manejo integrado. Nosotros estamos haciendo un manejo integrado. Ciertamente a nosotros nos interesa la trampa, pero la trampa por sí sola no va a hacer el trabajo. Tenemos que nosotros acompañarlo. ¿De acuerdo? Y para eso vamos a hacer índice aérico y todo lo demás. Pero para llegar allá tenemos que hacer un proceso, digamos, teórico de los diferentes aspectos que tenemos que considerar. Entonces, el manejo integrado son varias estrategias simultáneamente y lógicamente aplicadas de una manera secuencial, tanto en el tiempo como en el espacio. ¿Ok? ¿Alguna duda allí? Clarísimo. Ok. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros lo que pretendemos es, a través de la Witrampa, transferir una tecnología confiable que ya hemos probado en el laboratorio, ahora vamos a escala de campo. ¿De acuerdo? La siguiente, que es de fácil aplicación además. Dale, por favor. Entonces, ¿qué ocurre? Dale. Ok, ¿qué ocurre? Aedes aegypti. ¿Qué le recuerda el aegypti? Egipto. Aedes aegypti se originó en Egipto. Su origen evolutivo, su aparición cuando Dios hizo las cruces y creó el mundo, él apareció en Egipto. Pero resulta que durante la colonización de las Américas y del mundo, se movilizaron barcos, la siguiente por favor, con esclavos, mercancías, etcétera, de diferentes partes del mundo, y el zancudo, por esa característica que nosotros vamos a tratar de resaltar ahora en los próximos 45 minutos, espero que 45 minutos digamos largos, él fue capaz de llevar sus huevos en los toneles, vasijas que estaban en el barco, en las bodegas, ¿verdad? Y hacer ese viaje transoceánico que pudo haber durado, no sé, en ese tiempo en barcos de vela, ¿cuánto duraría? Meses, ¿verdad? Y precisamente muchos huevos llegaron porque los huevos resistían la desecación, porque el recipiente iba consumiendo el agua, ¿no? Se iba vaciando. Pero además había mosquitos volando dentro del barco, ¿cierto? Sí. Ustedes han ido a ver el barco que está aquí en el Parque del Este. Ahora Parque Miranda, ¿no? Sí, Parque Miranda. Métanse al sitio donde están las bodegas. Y imagínense un momento, cierren los ojos y piensen un momento cómo iban los esclavos amarrados allí, ¿no? ¿Cierto? Yo tuve la oportunidad de ver un barco donde transportaban a los esclavos. Lo vi en Holanda, el Batavia. Y tuve la oportunidad de entrar a ese barco. Ese barco tenía 4 niveles para esclavos. Pobre esa gente. Oye, esa gente iba acostada, porque no podían ir de pie, amarrados al piso. Y les daban la comida así como perritos, ¿no? Y ahí estaban los toneles. Entonces, esos toneles permitieron, y la presencia de los esclavos, se creó el ciclo biológico completo del mosquito. Las larvas creciendo en el tanque, en el pipote este, y los mosquitos picando y poniendo. La siguiente, por favor. Y así llegaron a diseminarse en todo el planeta. Pero hay un aspecto que es muy importante. Si voy muy rápido, por favor, porque yo a veces me acelero. Hay un aspecto que es muy importante. ¿Sí? Acá. Yo sé que ustedes son ya gente ducha en los términos y a la de allí. Ahí tenemos rápidamente un macho del lado izquierdo y una hembra. ¿Sí? Morfológicamente tenemos que tener claro de que hay diferencias. Vamos a tratar de dilucidarlas acá. Primero, ¿qué es lo que vemos allí, verdad? Antenas en el macho plumosas. ¿Cierto? ¿Ok? Voy a señalarlas acá, por si las dudas, ¿no? Fíjense cómo son las antenas del macho y fíjense cómo son las antenas de la hembra, ¿verdad? Y diferentes tamaños. ¿Ok? ¿Verdad? Las hembras además es la que va a transmitir el Zika.
y además puede transmitir el dengue, chikungunya, la fiebre amarilla y el mayaro. En Venezuela no hay todavía reportes muy claros de mayaro, pero se está hablando de mayaro en Venezuela, que es otra fiebre, otro virus equivalente y relacionado con el dengue. ¿Ok? Yo les voy a pasar esto acá. Aquí están los zampuditos y pueden ir echando un vistazo y pueden ver cuántas hembras y cuántos machos hay. Yo necesito que ustedes cuenten y vayan anotando allí y me dicen cuántas hembras y cuántos machos. Se fija una cosa interesante. Aquí hoy la idea es que nosotros entendamos cómo funcionan estos animales. Fíjense que tenemos una característica fundamental. ¿Cuál es? La resistencia a la desecación en los huevos. ¿Cierto? Muy importante, muy importante. Y luego viene la estrategia de conformación de parejas. Ahora, la siguiente. ¿Cómo son esa conformación de pareja? Hay una cosa que se llama el control perifocal del criadero. Cuando hablamos de control perifocal es porque estamos hablando que vamos a aplicar insecticidas en los alrededores del criadero. Pero eso es porque resulta ser que el macho sale primero del criadero. Aquí pueden ver larvas y pupas, se los pasan por favor. Ajá. Larvas y pupas tenemos allí. ¿Ok? Yo quiero que le metan bien el ojo a eso porque vamos a reconocer rápidamente cuándo es una hembra y cuándo es un macho en pupa. Ojo, podemos saberlo, cuándo es un macho y cuándo es una hembra en pupa. ¿Sí? Fíjense lo que ocurre. Resulta ser que biológicamente esto tiene una razón de ser. ¿Sí? Resulta ser que el macho sale primero porque él necesita maduración rápida de los espermatozoides. ¿Sí? Sale primero, rápidamente eso se madura y entonces está dispuesto ya para copular. Y espera a la hembra. Eso ocurre porque en condiciones naturales, en África, no en Venezuela, en África, su condición ambiental natural, las distancias que se pueden generar si la hembra sale primero o él se va primero, se hacen distancias muy grandes, entonces el encuentro para hacer pareja es difícil. Entonces el macho espera ahí. Está pendiente. Cuando ella sale, vente para acá. Ok. Si la pareja está lejos, está cerca del criadero. ¿Verdad? Puede ser la siguiente opción. ¿Seguro? La siguiente opción es que estén lejos uno del otro. Entonces la pregunta, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo se encuentran? La siguiente, por favor. ¿Cómo se van a encontrar? Hay una comunicación, una localización y un reconocimiento del macho por la hembra. ¿Sí? Ok, vamos a pensar rápidamente. ¿Cómo puede ser esa comunicación? ¿Cómo creen ustedes? Dale, por favor. ¿Cómo creen ustedes que hacen esto? ¿Antena? ¿Qué más? Sonido, antena. Y vuelan, amiga, y vuelan, y vuelan. Ok, entonces dale la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa con los órganos sensoriales? La siguiente. Hay un zumbido. ¿Ustedes lo han escuchado, verdad? Sí. Ajá. Hay feromonas. Feromonas es como la colonia de perfume que despide el olor, el aroma, la fragancia, que en sus términos se reconocen. ¿Ok? Entonces, si todos esos elementos están combinados, hay la posibilidad de la conjugación de pareja. Pero para que eso ocurra, las antenas son fundamentales, porque en los insectos, las antenas son órganos sentidos como olfato, temperatura y comunicación. La siguiente, todo el asunto. ¿Qué hemos visto? El apareamiento. Ajá. ¿Qué pasa con el apareamiento? Puede ocurrir de dos maneras, ¿no? Que estén cerca o cerca. Y ahí intervienen los órganos de los sentidos. Feromonas, sonido. Tenemos la deshidratación de los huevos que soportan eso. Fíjense las características que hemos hablado, ¿no? O sea, que un bichito así, pero fuerte. Ajá. Ahora viene esta parte. Pero resulta que él puede que se encuentre con la hembra cerquita. Pero, ¿cuántos zancudos ven normalmente ustedes? Uno, no. Santidad. ¿Y qué significa eso, doctor? Reproducción. Y mucha competencia, compadre. Hay una competencia. Hay un tiempo de espera. ¿De quién es el tiempo de espera? Ajá. Y él tiene que asegurarse. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hizo la naturaleza? Desarrolló una cosa que se llama clasper. Clasper. Aquí sí vamos a utilizar el término porque él es el que manda la ley. ¿Qué es el clasper? El clasper es una estructura accesoria de los órganos reproductivos y es como una pinza. ¿Sí? Cuando ocurre el apareamiento,
el macho con esa pinza retiene a la hembra, porque no se le va a dañar. Mucha competencia, entonces no se puede dar el lujo que si tienen la oportunidad, perder esa oportunidad. Quiero que ustedes vean que tú un animal que es tremendamente complicado, eficiente, bien evolucionado y que no es cualquier animal. Ok, entonces ¿qué pasa? Ahora ¿qué pasa? Se apareó y la hembra necesita ingesta sanguínea. Fíjense una cosa interesante. Toda hembra que pica es porque ya se apareó. No ocurre lo anterior. Y además, toda hembra que pica y que se ha apareado ya no necesita un macho. Ya está fecundada para toda su vida. Más nunca. Entonces la hembra ingiere sangre de una persona infectada. ¿De acuerdo? La siguiente. ¿Ok? Hay una digestión de la sangre simultáneamente con el desarrollo de los huevos. Son eventos que ocurren simultáneamente. ¿Sí? Chupa sangre, desarrolla huevo. Chupa sangre, desarrolla huevo. La siguiente. Eso se llama, en términos técnicos, concordancia gonadotrófica. Hay una concordancia porque concuerda el desarrollo de las gónadas con la trófica, trófica y comer. Son dos cosas simultáneas. La siguiente. Y entonces, como la sangre que está utilizando viene de un paciente con Zika, hay lo que se llama una incubación extrínseca, porque ocurre en el insecto. Y eso dura de 7 a 10 días, que es el tiempo que dura el desarrollo de los huevos para ponerlos en el criadero. O sea, esto no es gratuito. El animal se va a reproducir, pero al reproducirse necesita otra vez ingerir sangre, porque quedó hambriento. La siguiente. Entonces, traslada las partículas virales hacia las glándulas salivales del insecto, ya está preparado para picar y transmitir la enfermedad. La siguiente, perdón, transmitir el virus. La siguiente. Busca un recipiente para colocar agua. La siguiente. Y entonces, coloca los huevos. Hay una nueva ingesta sanguínea y hay transmisión de Zika. ¿Se ven? Son eventos que ocurren todos simultáneamente en un organismo en 10 días y en menos. La siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que le decía, una hembra, una vez que se aparea, queda fecundada para toda su vida porque guardan los espermatozoides. Menos mal que nosotros hacemos eso, ¿verdad? ¿Te imaginas, no? Tuviéramos una chorrera, muchachos. Guardan los espermatozoides en la espermateca, que es la estructura especializada para eso. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que cuando toma la sangre, chupa sangre, ingiere sangre, hematofagia, se está haciendo la digestión simultáneamente, los huevos se están desarrollando, ¿cierto? Y una vez que va a oviponer, el huevo es fecundado, porque eso es de esa forma. En lo que el huevo llega aquí, al conducto genital, para colocar el huevo, acá, la espermateca inyecta el espermatozoide y lo fecunda. Y entonces el huevo va afuera. La siguiente. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una incubación extrínseca, como ya hemos dicho, y pasa lo que ya conocemos. De aquí en adelante muchas cosas ustedes las manejarán. Ocurre esto, pues. El animal pica a una persona infectada, desarrolla y va transmitiendo. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Ok. Ahí no voy a caer en muchos detalles, porque conocemos los síntomas, ¿verdad? La cefalea, la fiebre, los dolores musculares, etcétera, etcétera. La siguiente. La siguiente. Ok. Ahora fíjense una cosa interesante. Una hembra puede colocar 20 o 50 huevos en un criadero. Ojo al tambor. Ojo al tambor. Oviponen hasta 6 oportunidades. Estamos hablando que son 300 huevos. Una ovipostura por cada ingesta sanguínea. Quiere decir, vamos a ir deduciendo aquí, que una hembra, una vez que pica y está fecundada, ella va a colocar sus huevecillos y lo que necesita, volver. Quiere decir que esa hembra puede transmitir hasta 6 veces, porque quedó infectada para toda su vida y además tiene todos los huevos están todos preparados ya. Los huevos son preembrionados, o sea que los huevos, por eso que colocamos allí, en agua directamente, en poco tiempo se desarrolla, ¿de acuerdo? Y nace además, eclosión al 100%, una eficacia de eclosión enorme. Todo huevo que ponen, nace. La siguiente.
resiste la desecación y la viabilidad se pierde un 10% mensual. Eso significa que por cada 100 huevos va a haber, al mes siguiente van a haber 90 viables, al otro mes van a haber 80 y así, ¿no? Ok, la siguiente. Las pupas todas sobreviven en el criadero, todas las pupas, no hay mortalidad pupal. O sea que la larvita que llega a pupa va a ser adulto. Es un animal que pone 300 huevos. Es un animal que resiste la desecación de los huevos. Es un animal que espera a la hembra. Es un animal que, o sea, es un bicho complejo, una máquina, ¿no? Ok. Todo individuo que llega a pupa emerge. La siguiente. Los adultos pueden vivir hasta 2 meses y en el laboratorio pueden vivir 3 meses. La siguiente. Y la relación es una hembra por cada macho. Normalmente. Ok, la siguiente. Ok. La siguiente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre todo este asunto? El problema del Aedes aegypti a nivel urbano. Porque hay un abastecimiento irregular de agua o no hay abastecimiento de agua. Ese es el primer factor. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes por tu propia mano produciendo más criaderos y empieza la lluvia y se llenan los recipientes que están por allí en los basureros, ¿qué va a pasar? Estás triplicando o multiplicando, ¿verdad? Ajá, la siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Se almacena de manera inadecuada el agua. Siguiente. Hay criaderos lavares domésticos. La siguiente. Y, por supuesto, hay una inadecuada desechos tóxicos, los desechos, los residuos de las casas, los recipientes, esas cosas no se manejan como debía. La siguiente. La zampuda colocó el huevo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y lo coloca en el borde del recipiente, ¿cierto? No lo va a colocar dentro del agua, sino entre la interfase entre el agua y la pared del recipiente, ¿de acuerdo? Ahí se produce la larva, que dura 7 a 10 días, y son 4 estadios larvales, de la 1 a la 4. Ahí en ese recipiente, de 1 a 2 meses, ¿cierto? Una hembra puede vivir de 1 a 2 meses, y puede colocar de 200 a 300 huevos. La siguiente, por favor. Y recordemos que la mitad de esos huevos va a ser hembra, porque la relación es 1 a 1, un macho por una hembra. ¿De acuerdo? Entonces, si la relación es 1 a 1, por favor, la siguiente, una hembra, la siguiente, me va a dar 150 hembras, ¿cierto? Pero cada una de ellas me va a dar 150 hembras más. La siguiente, por favor. De manera, pues, gracias, que de aquí, esto es una exponencial. Una hembra, la primera, me dio 150, cada una de estas 150 me da 150, y cada una de estas me da 150 y así. Quiere decir que esta es la mamá, las hijas y las nietas. Una sola hembra me generó 22.500 hembras. ¿En cuántos días? En 7 días. En 14 días. 2 semanas. Más o menos en 2 semanas. Entonces tenemos 2 aspectos que son fundamentales. Son el mismo organismo, el mismo insecto, pero tienen 2 fases de vida. Y 2 fases de vida bien diferenciadas. Una en el ambiente volando y otra en el agua. Y precisamente parte del problema que nosotros tenemos con el control de Aedes aegypti es que normalmente la gente no asocia el adulto volando con la larva en el agua. Se piensa que son cosas diferentes. Y es lógico, porque no todo el mundo está pendiente de estar mirando de qué pasó o no. Que de hecho aquí ya van a emerger unos adultos, van a salir aquí en unos minutos. ¿Ustedes creen que las tapas como tal funcionan para controlar el aire? No. ¿Por qué? Piensen, no se me precipiten. Porque resulta que inicialmente la gente tapa los recipientes y ya después no. Lo hacen mientras tú estás por allí y mientras se acuerdan, pero ya después no lo hacen. Entonces, el problema es más complejo todavía, y más adelante vamos a ver. La siguiente. Ajá. Este señor por lo menos le puso un plástico encima, y aquí está lavando su recipiente, ¿verdad? Y está limpiando muy bien las paredes. ¿Por qué lo va a hacer? Ah, pero si no le saca el agua a ese tanque, quedan los huevos ahí. La gran pregunta que uno se hace con el problema de agua es que si tú vas a estar dispuesta a sacrificar el agua que tienes en el envase por lavar bien el pico.
En unas casas unas cosas funcionan y en otras casas funcionan otras. Si la persona tiene la disyuntiva de utilizar el agua, no va a salir de ella. Entonces tengo que procurar que tenga una buena tapa. ¿Sí? Y la otra cosa es considerar el ciclo de vida del zancudo. Si el recipiente es muy grande, es muy difícil vaciarlo, pero si el recipiente pequeño, se va a vaciar regularmente, vas a utilizar el agua regularmente y el ciclo dura más o menos 6 días, 8 días. De manera que si tú consumes esa agua en 8 días, cortas el ciclo. Ok, la siguiente. Ok, tanque destapado, la siguiente. Ahí está muy bien, cambiar regularmente el agua en los recipientes que se pueda, que son pequeños. La siguiente. ¿Qué pasa con los floreros? Simplemente sembrarlos en las plantas. La siguiente, en tierra, ¿verdad? Lo siguiente. Por supuesto, hay que eliminar todos los recipientes que no se utilicen. La siguiente. Los cauchos, por supuesto, no acumularlos. Y eso lo saben, no voy a caer en detalle allí. La siguiente. Y aquí hay una cosa bien interesante. Yo quiero que miren eso. Tú le dices, mira, tú tomas agua todos los días limpia de tu nevera, ¿verdad? El perrito necesita humedad. Le planteas lo mismo para que la persona, y si el niño mejor, esté pendiente de cambiar el agua al animalito. ¿Se ve? Y si le cambias el agua al animalito, controlas el aire. La siguiente. Son cosas muy simples, pero funcionan. Llegamos al punto que nos interesa acá. Resulta que en todos estos recipientes, ¿verdad? En todos estos recipientes se va a producir agua. ¿Sí? Pero no todos los recipientes funcionan igual en cuanto a la cantidad de larvas presentes. Ni todos los recipientes van a tener larvas. ¿Cierto? Entonces, se inventaron unos sistemas, que es el índice édrico que ustedes manejaron, que además lo dijo el doctor Hernández ya. Se hizo muy bien el trabajo aquí en Chacao, realmente sí, yo tuve oportunidad de ver esos datos. Y hoy lo que vamos a hacer es refrescar. Lo más interesante de todo el asunto, antes de caer en números, es que el índice édrico debe estar por debajo del 5%, para que no haya transmisión, en principio. Si lo podemos llevar más bajo, mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta, ya vamos a explicar lo que son los índices édricos, pero resulta que el detalle está en que el índice édrico te va a medir de alguna manera el estado de salud de la comunidad. Si tú tienes más del 5%, la situación es complicada. Y de hecho, en Venezuela, en general, tenemos valores que van hasta el 100% en algunos lugares. Y lo normal en Venezuela es un 40 o un 50%, o sea, la cosa es muy buena. Por el problema de abastecimiento de agua. Entonces la gente no tiene agua y en consecuencia tiene que almacenarla. Pero lo almacenan de mala forma porque no se lo orientan. ¿Ok? Entonces fíjense. ¿Qué significa que hay un 5%? En términos de la biología del insecto. Esto es un insecto que, como dijimos, puede poner 300 huevos. ¿Cierto? Y cada hembra genera 150 hembras. 150. Lo que significa es que, imagínense por un momento, que nosotros tenemos acá unas metras, ¿verdad? Y yo las dejo caer. Ellos van a saltar por todos lados, ¿verdad? Ellos van a hacer eso, ellos van a movilizarse por muchos lugares. Y tienen una capacidad de desplazamiento de 200 metros. Eso significa que si tú tienes recipientes en una casa y en otra, él va a movilizarse de una casa a otra y puede moverse 200 metros. Y va volviendo. De manera que la idea es que bajemos al 5% y eso está asociado con los recipientes. Si los recipientes no están disponibles, no vamos a tener cuidadero. ¿Se entiende? Entonces, fíjense. Trabajar con el adulto. Ya trabajamos con la larva. ¿Sí? Sí. La siguiente. El zancudo pica de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Y de 4 a 6 de la tarde. Tiene un horario. La razón de eso es que sencillamente el zancudo tiene que estar en esa actividad a esa hora porque es donde viene la temperatura de la calor. La siguiente. Entonces a esa hora nosotros ¿qué tenemos que hacer? Proteger, ¿no? Lo que llamamos barrera física, la vestimenta. Esto no, aquello sí. Hay que estar pila. La siguiente. Ok, entonces rápidamente nosotros tenemos varias recetas, ¿no? Vayamos a hablar de las agüitrampas, que es el manojillo y eso lo podemos hablar después. Simplemente se mezcla la mitad de agua y manojillo en cantidades iguales, se licúa, se cuela y se coloca eso como... Ok, la siguiente. ¿Cómo repele? Hay una serie de productos que se pueden utilizar también. La siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Estamos hablando de un principio de manejo integral. El manejo integral supone una serie de herramientas.
Porque no todo lo va a hacer la bistrampa, y no todo lo va a hacer el insecticida, y no todo lo va a hacer el control del criadero. Porque tenemos tanto adultos como larvas. Entonces tenemos que manejarnos con diferentes estrategias y ponerle a la comunidad las posibilidades en sus manos. Puedo usar esto, puedo usar esto, puedo usar esto. ¿Me explico? Dios quiera que una comunidad pudiese utilizar todas las herramientas, pero no siempre es así.